Continuando con las ponencias del día de hoy, en esta ocasión venimos a tocar el tema gracias a la doctora María del Carmen Astañaga Ruiz de la intoxicación por arsénico. Adelante, doctora. Ok, muy buenas tardes. Muy agradecida por la invitación, como todos estos años, ¿no? Al curso de manejo de intoxicaciones y envenenamientos. Hoy día vamos a tocar, ¿no?, lo que es el problema que ocasiona el arsénico. Realmente hablar de arsénico es hablar de una sustancia química, un metal que está disperso a nivel mundial. Son muchos los lugares donde existe naturalmente el arsénico y es un problema bastante serio que amerita mucho trabajo y sobre todo amerita el uso de tecnologías para evitar el consumo del agua con este arsénico, sobre todo cuando hablamos de una de las variedades que es el arsénico trivalente. Bueno, entonces vamos a comenzar con un poco de historia, ¿no? Siempre es bueno cuando uno conoce o cuando uno lee, estudia sobre alguna sustancia química y sobre todo cuando esta sustancia está ligado a lo que es la historia de la toxicología. Es bueno saber cómo fue que se conoció, cómo fue que se dieron los primeros problemas con este metal. Y es así que tenemos esta primera vista, este primer cuadro, donde ustedes ven, como dice ahí, a un caballero esqueleto en un baile que invita a bailar a una dama esqueleto, que representa el efecto de los tintes y pigmentos arsénicos en las prendas de vestir y accesorios. Ese vestido que ustedes ven ahí llevaba 900 gramos de arsénico. Es un grabado de madera que se hizo en el año 1862 por Waltz. Lógicamente que la cantidad es tan alta que uno diría, ¿por qué no lo afectó inmediatamente a esa persona? Porque debajo de ese vestido tenía tantas cosas, tanta ropa puesta, que eso felizmente, ¿no?, a pesar del sudor, la liberaba, en algo la protegía de directamente estar en contacto con el arsénico. Ahora, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué en la ropa? ¿No? Lo que pasa es que en 1775, Carl Wilhelm Scheele hizo historia porque creó un nuevo tono de verde. Era un verde tan, como dice ahí, vibrante, atrevido, rayaba entre esmeralda y un verde efervescente, que se veía solamente en las flores frescas. Y fue tan impresionante este color que todos querían tener este pigmento, ¿no? Entonces, el Scheele's Green, como le llamaban, estaba en la ropa, en los accesorios, en los tapices de los muebles, incluso hasta en los dulces. Pero la composición de Scheele's Green lo hizo muy diferente, de una manera excepcionalmente mortal de su color de moda promedio. ¿Qué pasaba con este color que él creó, con este verde que todos querían tenerlo? Este colorante, este pigmento, este señor Scheele's Green, no fue hecho por agentes solubles en agua, como era la mayoría de los otros tintes. Era un compuesto químico elaborado mediante la combinación de carbonato de sodio, arsénico y cobre. Esta mezcla única de arsénico y cobre era lo que le daba este verde tan especial, este tono brillante. ¿Y por qué usaba arsénico? Porque su padre era dueño de las minas más grandes de arsénico. ¿Se dan cuenta? Entonces, sin embargo, había una desventaja en esta fórmula. El verde de Scheele era letal. Entonces, miren la historia, cómo nos puede relatar cómo se conoce, cómo se usa, cómo fue que se origina este pigmento, estos problemas con el
arsénico. Estas son fotos de daños causados por el arsénico verde de este colorante de 1859. Ven ustedes los problemas, ¿no? Las úlceras en las manos, dedos, lo que es también a nivel de la nariz, surco nasogeniano, a nivel de las extremidades, a nivel del escroto, todas las lesiones ulcerosas que se producían, que luego los epidemiólogos comienzan a investigar el por qué o cuál era el denominador común y se dan cuenta que era este verde brillante. Tuvieron casos hasta de niños enfermos que tenían tapices, tenían alfombras, cubrecamas con este verde brillante. El arsénico tiene formas de presentarse. El arsénico puede ser inorgánico y dentro del arsénico inorgánico tenemos al trivalente y al pentavalente. El trivalente es el arsenito y el pentavalente el arsenato. Además del inorgánico, tenemos arsénico orgánico y tenemos que mencionar de todas maneras el arsénico gaseoso, que es el gas de arsina. Cuando hablamos de las formas en que podemos encontrar al arsénico, tenemos que, ¿no?, conocer y saber que el arsénico trivalente es de 2 a 10 veces más tóxico que el arsénico pentavalente. Entonces, en esas formas inorgánicas donde vamos a encontrar el trivalente y el pentavalente, los trivalentes son 2 a 10 veces más tóxicos que el pentavalente. Si hablamos de formas orgánicas, podemos decir que estas se van a encontrar en los peces, en los crustáceos y en las algas que contienen altos niveles de arsénico orgánico, que también se le llama el arsénico del pescado. Este arsénico orgánico es muy poco tóxico para el ser humano, ¿no? Pero es bueno conocerlo porque cuando existen poblaciones que consumen, por estar situados cerca al agua, consumen estos productos, tenemos que saberlo para el momento de dosarle, no vayamos a tener falsos positivos. Este es el arsenito, la arsenopirita. Miren cómo se encuentra, ¿no? El oro pimente, le llaman en Panasqueira, en Portugal, y acá también tenemos otra forma de presentación que se encuentra en Estados Unidos y en los montes Urales de Rusia. Siempre es bueno conocer los ciclos de los metales, de las sustancias químicas. En este caso, el ciclo del arsénico, ¿qué nos dice? Acá nosotros vemos el origen de este arsénico que puede ser a nivel de lo que es el vulcanismo, los volcanes, ¿no? O las erupciones volcánicas que también van a, ¿no?, emitir arsénico a la atmósfera, los incendios forestales, estamos hablando de fuentes naturales, pero también tenemos fuentes antropogénicas, es decir, en que el hombre participa. Y en estas fuentes vamos a tener sobre todo las plantas de carbón y las plantas de cobre. Entonces tenemos fuentes naturales, fuentes antropogénicas que emiten a la atmósfera, y en la atmósfera, por razones climatológicas, se precipita el arsénico, tanto a la tierra, que puede lixiviar, puede entrar y contaminar los pozos profundos, las tierras, las aguas subterráneas. Y aquí se va a dar algo muy interesante. Este arsénico que cae lo podemos encontrar ya sea trivalente, que dijimos que era el más tóxico, o pentavalente. ¿Y de qué va a depender? Del pH del agua, de la temperatura del agua. ¿Ya? Lógicamente, si ustedes se encuentran trivalentes, de mayor cuidado que si encontraran solo pentavalente. Entonces, se da lo que se llama el fenómeno de la
oxidorreducción. Hoy también se da lo que es los metabolitos del arsénico que van a ser menos tóxicos que el arsénico trivalente. Entonces no nos olvidemos que nosotros en las fuentes de agua podemos encontrar arsénico que va a variar de acuerdo al pH del agua, de acuerdo a la temperatura. ¿Ya? Entonces, esto es el ciclo del arsénico. ¿Qué significa la ruta o cuáles son las rutas de exposición? Este elemento, como les dije al comienzo, está ampliamente distribuido en la naturaleza. Está en los suelos, está en las aguas. Hay suelos que son más ricos en arsénico porque tienen depósitos naturales por esa actividad geológica, porque tenemos zonas de volcanes y allí es donde vamos a encontrar más arsénico. Entonces, desde ya, en aquellas regiones donde tenemos presencia de volcanes, va a haber mayor presencia del arsénico. Y eso se da en nuestro país a partir del centro del país hacia el sur del país. ¿Ya? Lógicamente, la presencia de este arsénico natural va a contaminar ríos superficiales, ríos subterráneos, y van a estar presentes si son consumidos por las personas. Y a su vez también van a ser utilizadas estas aguas, ¿no?, para regadío de productos sin saber muchas veces que contiene arsénico. ¿Cuál es el potencial para exposición humana? Como les dije antes, las emisiones naturales es lo que más se da del arsénico. Va a existir en la atmósfera el casi más del 60% es una emisión natural y originada por el hombre o antropogénica de un 40%. Esto está estimado entre 50.000 a 73.000 toneladas métricas que van directamente a la atmósfera. La actividad humana va a movilizar significativamente el arsénico. Un promedio del 80% del total liberado por actividad humana se hace hacia el suelo. Le sigue lo liberado al aire y luego lo vaciado a las aguas. Entonces, acá ya, si ustedes han leído de países, lugares como la India, como Bangladesh, México, Chile, Argentina, que tienen problemas como nosotros lo tenemos con el arsénico, sobre todo por arsénico natural. También, ¿qué pasa si no encontramos natural? No hay fuentes, podemos decir natural, pero cuando tenemos cerca de población fundiciones de cobre, combustión de carbón, estas generalmente son la causa tras del 60% de la emisión antropogénica. Entonces, si nosotros tenemos sospecha en una población de arsénico, porque hemos encontrado evidencia clínica, ¿no?, tenemos que pensar primero que puede deberse a una fuente antropogénica o a fuentes naturales. Buscaremos hasta unos 50, 60 kilómetros para detectar si hay fuente antropogénica. Y si no encontramos, no hay nada, tengan la seguridad que es una fuente totalmente natural. Y muchas veces los alimentos representan la mayor fuente de exposición porque se riegan con estas aguas. A veces no se toma el agua de estos ríos porque se sabe que están contaminados con varias cosas, pero sin embargo se usa para regadío y es allí donde hacemos contacto con este metal. ¿Qué va a pasar en los suelos? El arsénico se adhiere a la partícula, ¿ya? Y ahí es relativamente inmóvil y permanece ahí en capas superficiales porque está adherido, se pega a las partículas. La lluvia lo moviliza, ¿ya?
y lo lleva muchas veces hacia aguas superficiales o aguas subterráneas. Hay también microorganismos que reducen a forma volátiles, es decir, lo convierten en algún porcentaje en gas, que es peligroso, lógicamente, ¿no? Los factores físico-químicos de interacción con el suelo hacen que la biodisponibilidad del arsénico sea reducida. ¿Por qué? Porque lo captan felizmente y esto hace que no exista tanta parte libre, ¿no? Donde podamos nosotros estar en contacto. El agua se va a oxidar o reducir, como les dije en el gráfico. Va de valencia 3 a valencia 5 y va a depender del pH y va a depender de la temperatura. Lo que sí va a pasar en el agua es que se va a fijar en sedimentos y material orgánico. Y se va a mover con el agua. Va a formar parte del agua. En condiciones de oxidación, no se oxida, el nivel de arsénico en agua y suelo está en gran medida condicionado al grado de absorción, que depende del pH y la temperatura. En aguas y suelos ácidos y neutros, el arsénico pentavalente y trivalente se encuentran extensa y débilmente absorbidos, respectivamente en medios alcalinos, ambos de preferencia disueltos. Entonces, ¿cómo nosotros, conociendo el pH de los suelos, podemos saber qué tipo de arsénico es el que puede estar circulando? Y desde ya podemos saber entonces cuán tóxico sería el consumo de estas aguas. En el aire también vamos a tenerlo, se va a presentar como material particulado. Cuando hablamos de los materiales particulados, que en las ecas de aire se llama PM, ¿no? Y de ahí le sigue 10, le sigue 2.5, le sigue 5, le sigue 1, dependiendo del diámetro de la partícula. Entonces, en el aire, esto se va a presentar, el arsénico, como un material particulado menor de 2 micras de diámetro. Si a ti te dicen que hay una partícula menor de 2 micras, menor de 3, menor de 4, hasta 5, tú tienes que preocuparte. Porque ya en PM10, menor de 10, pueden ingresar a nuestro organismo. Lo que pasa es que, como son partículas un poquito más grandes, las podemos eliminar o las podemos tragar. Pero las menores a 5 micras ya van entrando a la tráquea. Y las de 2.5, los bronquios, bronquiolos. Y si tenemos esta menor de 2, tranquilamente van a parénquima. Y va a permanecer y se van a desplazar según el tamaño de la partícula y la condición meteorológica, y las formas volátiles reducidas se van a oxidar a no volátiles decantables. Entonces ya estamos viendo que si hablamos de arsénico en el aire, va a estar de acuerdo a la partícula menor a 2 micras, el daño que pueda producir. Los alimentos, sobre todo en los marinos, en las carnes, cereales, granos, presentan las mayores concentraciones. Por ejemplo, donde se ha encontrado acá también en Trujillo, Chiclayo, es en el arroz. Sobre todo cuando el arroz es el integral, cuando no lo han pilado, ¿no? Va a tener más arsénico que un arroz que está totalmente pilado, ¿ya? Entonces, donde se detectan en los cultivos de arroz que hay presencia de arsénico, la recomendación es descascararlo, o sea, pilarlo, porque eso va a evitar la presencia de arsénico en el alimento. Entonces tenemos que estar muy atentos. Y los alimentos marinos, las carnes, los cereales, los granos, es donde hay mayor concentración de arsénico. Ahora, hemos dicho que los alimentos marinos tienen arsénico orgánico, que es muy poco tóxico para el ser humano. Pero no es puro que tiene solamente el arsénico orgánico, sino tiene un porcentaje también del inorgánico. Pueden llegar hasta 40% ser inorgánico y 60% ser orgánico. ¿Y esto dónde lo vamos a encontrar?
en los bivalvos. Ahí sí son altos, hasta 40 pueden llegar. En cambio, en los peces, muy por debajo, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros atendamos a, sobre todo, mujeres gestantes que consumen peces, porque es su medio de vida, es lo que tienen más cerca, tienen que ustedes preguntarse de qué tipo de pez estamos hablando, qué tamaño del pez, porque ya vamos a explicar cuando hablemos también, ¿no? Y de esta manera vamos a poder considerar qué recomendar para que mejor la gestante consuma un pez donde sea muy pequeña la cantidad o la concentración de arsénico. Y entre pescado y bivalvos, quien tiene mucho más son los bivalvos. O sea, comerte un pescadito frito y unas conchitas a la parmesana o unos choritos a la chalaca, cómete tu pescado frito. Es mucho menor. Otro también de los puntos que tenemos que preguntar al paciente que tenemos sospecha de arsénico y queremos tomarle una muestra es el tabaco. El nivel promedio es de 1,5 miligramos por kilo, o sea, 1,5 microgramos por cigarrillo. Entonces, si yo le quiero dosar arsénico, tengo que preguntar si fuma. Y si fuma, tiene que dejar de fumar unos días para tomarle la prueba y no me salga niveles falsos. Cuando hablamos de arsénico, ¿no? Hablamos de fuentes naturales, como les he venido diciendo. Y estas fuentes naturales son las aguas de pozos artesianos. Pozos que muchas veces hace el propio agricultor o el que vive en el campo y no tiene agua de red. Entonces, el problema de la presencia de arsénico, sobre todo en aguas, ¿no? En aguas de estos pozos, muchas veces se mantiene durante tiempo porque no hacen los análisis respectivos. Porque dicen, no, eso es por el momento, no, que la Autoridad Nacional del Agua no nos ha dicho nada. No, población que comienza a ver de dónde surtirse agua porque no hay, es un problema, y comienza a jalarse agua con los mismos, de repente, sin conocer o sin que la haya hecho algún examen al agua del pozo, corren el riesgo de estar expuestos. Por eso las responsabilidades, sobre todo, ¿no? De los que se dedican a aspectos ambientales o aspectos de agua de consumo humano, de conocer qué agua está circulando en su región, en su localidad, en donde ellos estén. La importancia, la presencia de agua contaminada por arsénico adquiere mayor trascendencia en regiones con una importante actividad agrícola y ganadera, sobre todo, no en la parte citadina, más en lo que van a utilizar el agua, ya sea para regadío, agua para darle de tomar a sus ganados, ya que el agua no solo es utilizada para el abastecimiento de núcleos de población, sino también como agua de riego y para bebida del ganado. Entonces, ahí nomás nos hacen ver la diversidad de uso que puede tener y que tengamos cuidado porque esto lo podemos, si estamos sospechando de arsénico, ¿no? Estamos entonces pensando que la persona está tomando, los animales están tomando, porque muchas veces se les está administrando sin haber evaluado, sin haber determinado si tenía la presencia de alguna sustancia química. ¿Cómo se da la exposición a este metal, a este arsénico? ¿Qué significa exposición? Estar en contacto. Ese contacto donde el organismo reconoce ya hay algo que está ingresando. Entonces allí, para que suceda eso, tenemos que estar expuestos. Podemos estar expuestos a preservadores de madera. Se utilizan muchos preservantes de madera que tienen arsénico. Otro es los herbicidas que sirven para la mala hierba, las fundiciones de cobre y plomo, los fármacos veterinarios, los remedios folclóricos muchas veces presentan este tipo de, ¿no? de sustancias que nadie las sabe.
sino simplemente que lo hace porque le va bien, porque con eso se mantiene más tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, no pierdan de vista que estamos expuestos por varias formas, ¿no? Preservador de maderas, herbicidas, fundiciones de cobre y plomo, fármacos veterinarios, remedios folclóricos y tónicos. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Que acabamos de nombrar casi todo. Yo creo que núcleos de riesgo también van a ser los niños, los trabajadores, las poblaciones vecinas a fundiciones de minas, lugares de disposición final, la dieta a base de alimentos marinos y la población en general. Entonces ya estamos pensando nosotros qué esperamos, a qué población tenemos que manejar para retirarlo un poco de la fuente, o sobre todo no de la fuente, sino de la ruta, de dónde está en este momento. Entonces ahí tenemos que trabajar, ¿no? Sobre todo si hay poblaciones vecinas, si nos han diagnosticado como que somos portadoras de una de estas series, tenemos que saber cómo vamos a responder en este grupo de alimentos. Si hablamos también de grupos de riesgo, ahí creo que nos podemos entrar casi todos. Están los niños, ¿no? Están los trabajadores, están las poblaciones vecinas o fundiciones de minas, lugares de disposición final. Entonces, poblaciones vecinas, lugares de disposición final, poblaciones no cerca a las fundiciones, los trabajadores, la dieta a base de alimentos marinos, población en general, realmente. En sitios como Bangladesh, en la India, en México, en varias localidades donde han detectado emisiones naturales, prácticamente todos están expuestos. Y ya los mecanismos de protección o de prevención ya irán por su autoridad. ¿Cuáles son los medios o rutas? No nos olvidemos que cuando hablamos de toxicología ambiental, hablamos primero de la fuente. Fuente que puede ser natural, fuente que puede ser antropogénica. Para que de la fuente llegue a la persona, llegue a ponerse en contacto con la población, tiene que ir por la ruta de exposición. Entonces, la ruta de exposición puede ser el agua, puede ser el aire, puede ser el alimento, puede ser la tierra cuando no la hemos manejado, limpiado bien, y agarramos y todavía nos comemos la tierra como si nada cuando está con el metal pesado. Los alimentos cuando están mal lavados, cuando están en zonas donde hay mucha proliferación de estos alimentos. Los cigarrillos, no solamente porque su composición hay la composición del plaguicida tiene el arsénico, perdón, del cigarrillo tiene el arsénico, sino, ¿no? También vamos a tener problemas dependiendo el número de cigarrillos, como les dije, ¿no? Y además acordémonos que tenemos al fumador activo y al fumador pasivo. Plaguicidas, hay con presencia de arsénico, ya casi no hay, pero se deben tomar en cuenta por el cuadro clínico que podrían presentar. Medicamentos, y se habla hasta de medicamentos folclóricos de veterinarios, y por último los juguetes, ¿no? Pigmentos de juguetes que estén utilizando el arsénico. Ustedes ya habrán conversado, habrán hecho lo que es la toxicocinética y la toxicodinámica. La toxicocinética, los diferentes pasos que le da que se le da a la sustancia química, desde que se absorbe, se distribuye, se fija y se elimina. Esa es la toxicocinética. En cambio, la toxicodinámica es lo que la sustancia química, en este caso el arsénico, le hace a la persona. ¿Ya? Entonces vamos a tener que, si hablamos de toxicocinética, esas fases que tiene, primero tenemos que hablar de la absorción. Y aquí es donde en la absorción gastrointestinal hay más del 90% del arsénico se absorbe a nivel de la mucosa gastrointestinal. También un poquito de lo que queda en la respiratoria y en la diármica.
Si hablamos de cuál de los arsénicos se absorbe más rápido, el trivalente, ¿no? Es el que más liposoluble. Y esto también acordémonos de toxicología que ya habrán recibido. Mientras más soluble es una sustancia química, más fácil va a ingresar. Mucho más fácil. Además, tenemos que saber si es arsénico orgánico, que se absorbe muy poco, o es el inorgánico, que ese sí tranquilamente se va a absorber en el organismo. El 90% desaparece en sangre a las 2 horas. 2 horas nada más y desaparece. El tiempo de vida media es de 30 horas. Y cruza la barrera hematoencefálica y la placenta. La cruza, ¿ya? ¿Y dónde se va a depositar esta? Se va a depositar en el hígado, en el corazón, en el riñón, en el pulmón y en el músculo. Entonces, tengamos presente bien la toxicocinética del arsénico. ¿Ya? Desde que se absorbe, se distribuye, se metaboliza, hasta que sale. Así lo van a poder situar en este gráfico cómo va el arsénico. ¿Cuál es la toxicidad? ¿No? ¿Cómo va a ser la manera de actuar? Y aquí, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? La toxicodinámica, lo que el tóxico le hace al organismo, ¿no? Y está solamente cuando el tóxico se fija al órgano blanco, ¿no? Cuando una parte sale libre y otra parte sale con la presencia del metal. ¿Cuál es la que va a actuar? La libre, ¿ya? Pero igualmente es bueno saber cuál es el mecanismo para el que se dé esta exposición a metales, esta disminución de la exposición. El mecanismo es la disrupción de reacciones enzimáticas. Entonces, este fenómeno de esta disrupción que se va a dar en las enzimas que se encuentran en el citoplasma es lo que va a originar, lo que va a dar como respuesta la interacción con grupos sulfidrilos, la sustitución por fosfato pentavalente. También no dejemos al gas arsina, que va a producir sobre todo irritación. Y también la función de carcinogénesis que tiene el arsénico. Acá, por ejemplo, un cuadro de la época de Borgia, donde decían que el arsénico inactivaba más de 200 enzimas. Imagínense, más de 200. Paciencia, pero esto se hizo estudios muy interesantes que demostraban, y por eso es una droga hasta ahora elegida para lo que es suicidio, etc. ¿Qué podemos decir de la toxicidad? Del arsénico inorgánico, la dosis letal es 100 a 300 miligramos de arsénico. Y aquí la dosis tóxica es de 1 a 4 miligramos por decilitros. Entonces el arsénico inorgánico, que les dije que era hasta 10 veces más tóxico que el trivalente, tiene una dosis letal de 100 a 300 miligramos de mercurio. Y las dosis tóxicas de 1 a 4 miligramos por decilitro, ¿no? Que quede bien claro esto para conocer bien la toxicidad del arsénico. ¿Cuáles son los principales efectos adversos del arsénico? Para nosotros poder nombrarlos, tenemos que separarlos en sistémicos, no carcinogénicos, y donde vamos a tener, ¿no?, como resultado la hiperkeratosis palmar y plantar, hipopigmentación de cara, cuello y tórax, las lesiones vasculares periféricas, el síndrome de Raynaud, la acrocianosis, el pie negro, la D y la R. Entonces, estos son síntomas no
carcinogénicos. Esta es una foto de una persona con una hiperkeratosis, se llama seca, en la mano, ¿no? En la mano, acá está, estas lesiones, y acá todo hipocromía, que nos hablan que aquí hay una intoxicación por arsénico. Son lesiones úlcero-vegetativas. No se ven bien, pero son estas de acá. Acá vamos a tener en pies, miren en la planta de los pies, una cantidad tremenda de, ¿no? Estas sales por lo que él tomaba el agua y guardaba el agua. Este paciente tiene 20 años, este otro paciente, acá está, no se nota mucho, pero es muy similar las lesiones musculoesqueléticas. Acá tenemos otra hiperkeratosis plantar, ¿no? Donde vemos hasta... Acá vemos lesiones cancerosas en piel. ¿Ven? Acá vemos esta lesión, gentileza del doctor Biagini. La lesión es útero vegetativa en el tronco. Y acá también vemos estas lesiones, ¿no? Hiper. Entonces, son lesiones que se van a diferenciar del fondo, que es más claro. Entonces, estas lesiones van a cambiar. Por eso, la evaluación que tengamos que hacer a una persona con antecedentes ¿no? Con antecedentes, de estas lesiones en piel o algo, tenemos que quitarles la ropa. Tenemos que evaluarlas muy bien. Tenemos que buscarle en el tronco, en las pantorrillas, en las piernas. Tenemos que buscar bien lesiones porque sí hay. Sí van a encontrar ustedes. ¿Y eso qué te va a decir? Que este señor ha tomado muchos años de esa agua, ha comido esos alimentos. Ahora se están dando casos de niveles de arsénico, sin embargo no tienen antecedente agrícola ni tampoco han paseado. Pero estamos indagando de todas maneras en ese tema. Acá tenemos ya una úlcera con, mire, con crecimiento de pelitos, todo. Acá tenemos otra lesión, miren, ¿no? Lesiones de varios colores, con una zona, ¿no? Media oscura de la piel. Acá también, espino celular. Acá también un espino celular de miembro inferior, levantamiento diferencial, úlceras. Ya, miren acá lo que quiere llegar. Vamos a tener estas lesiones totalmente necróticas con pérdida de dedos y hasta pérdida de pie. ¿Ven? Acá está yendo en camino a esto, miren acá. ¿Por qué no hay cuidado? Es una enfermedad crónica y en estos sitios de extrema pobreza, ¿no? Estamos hablando de la India, de donde más se da. Acá miren una mujer que apareciera que es pareciera que esto puede hacer que por caminar sin zapatos puede haber un engrosamiento, ¿no? Del cuero, un engrosamiento de la planta de los pies, pero no. Hay que hacer la historia completa y te vas a dar cuenta porque es igual que este señor que tiene también dispersos en lo que es el tronco y extremidades. ¿Cuáles son los principales efectos adversos del arsénico? Vamos a tener sistémicos no carcinogénicos, ¿no? Y acá, a ver, permítanme un ratito. Allá, vamos a tener la fibrosis pulmonar intersticial, la laringitis, bronquitis, bronquiectasias, neumonía. Y vamos a tener las neuropatías periféricas distales, simétricas, sensorial y motora. Lo que veíamos que ya estaban hasta en necrosis, van perdiendo, ¿no? Esas periféricas distales y muchas veces se quedan, ¿no? Tienen que dejar de consumir el agua, de estar en esos lugares, porque van a terminar peor, ¿no? Entonces, sistémicos no carcinogénicos, la fibrosis pulmonar intersticial y la neuropatía periférica distal. También podemos encontrar arritmias, alteraciones eléctricas, cardíacas,
daño hepático, malformaciones congénitas, neural y renal, anemia y leucopenia, aberraciones cromosómicas en los linfocitos. Bueno, se nombran y varios autores dan todo su, ¿no? Lo que puedan saber y haber averiguado de este arsénico, y de todas maneras, de acuerdo a las fechas, hay cosas que se aceptaban y cosas que luego no se han aceptado. Pero una persona que simplemente, sin decirnos el antecedente, nos hable de arritmia, alteración eléctrica, daño hepático, malformación congénita, sospechamos inmediatamente algo del aparato cardiovascular. Entonces hay que hacer bien la historia para que te la relate bien clarita y puedas traérnoslas de esa manera. ¿Cuáles son los principales efectos adversos del arsénico? Carcinogénico, ya hemos dicho, cáncer de piel, del pulmón, de la vejiga, del salón. Los síntomas y signos. En el arsénico realmente, cuando se utiliza el trivalente, que es el que te mata en un minuto, ya no se ha hecho mucho uso en el hospital del arsénico, hablo. Pero si no se produce la muerte casi inmediata, se dan ciertos efectos que pueden durar, ¿no? Por ejemplo, en lo general, hipotensión, shock, y generalmente mueres. En minuto, 2 minutos, y te mueres. Pero si no, puedes quedarte un poco desesperado, temblando, y de repente tomas lo que es a nivel gastrointestinal, comienzas a producirte gastroenteritis, hemorrágica, náuseas, vómitos, porque de repente, no solamente es el cuadro que te da agudo porque alguien te aplicó el arsénico trivalente, que es el que más se usa en tu copa, etcétera, sino también puedes buscar en otras fuentes que posiblemente has estado en contacto, ¿no? Y que podrían ser causantes de tu intoxicación aguda, que muchas veces va, o casi todas va, a la náusea. También otros signos y síntomas que se dan, ¿no? En nuestro organismo, la cardiovascular es la cardiomiopatía congestiva, el edema pulmonar, y en renal la insuficiencia. También el sistema nervioso, que muchas veces es el primero que se manifiesta, hay lucidez total, hasta encefalopatía y muerte. Y el sistema nervioso periférico, neuropatía sensitivo-motriz retardada. Entonces, ambos sistemas nerviosos están afectados, y esa afectación tiene que ver con el sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico. Luego también, ya cuando, ya sea porque la dosis administrada o algo no mató a la persona, que era de repente mi deseo, sino que por razones X que no se sabe, no colocó la cantidad necesaria, vamos a tener signos y síntomas, porque va a haber una exposición crónica. Le vamos a repetir, pero dosis muy bajitas. Entonces va a haber polineuropatías sensitivo-motoras, va a haber hematológicas, anemia, cutáneas, hipo o hiperpigmentación. Los 4 cuadros los vamos a poder encontrar. Signos y síntomas crónicos. Ahí la hepatitis. Los síntomas hepáticos con elevación de las transaminasas, ¿no? ¿Se acuerdan de la transaminasa oxalacética y la transaminasa salpirúdica? Ya, esas aumentan. Y hay también cáncer. El pulmón, la piel y el hígado son nuestros 2 amigos piñones que van a estar presentes, digamos, y van a ser uno de los posibles órganos afectados con un proceso cancerígeno. Entonces, no nos olvidemos, si hablamos del arsénico, podemos hablar de cáncer de pulmón, cáncer de piel, de hígado, riñón y de vejiga. No se olviden de ese detalle. También hablemos un poquito del gas arsina, ¿no? Por descomposición se puede producir en alguna zona. Hay debilidad, hay malestar, vómitos, náuseas, ¿no? Hay hemólisis intravascular diseminada y puede haber insuficiencia circulatoria aguda, ¿no? Entonces,
Esto hay que tenerlo bien en cuenta, sobre todo cuando se da por gas acina. También, ¿qué podemos encontrar? Que no solo afecta a lo que hemos dicho, sino también puede ocasionar una falla renal aguda en 1 o 2 años, porque va a haber hemólisis, hay depósitos intratubulares. Vamos a tener que estos efectos, de alguna manera, podemos calmar, ¿no? Y esto se hace a través de una exsanguíneo-transfusión o alcalinización de orina, ¿ya? No hay antídotos, no hay antídotos por el, por el arsénico, no hay. Y tampoco, entonces, no podemos usar los famosos quelantes. La exposición crónica al arsénico inorgánico a través del agua, las lesiones dérmicas, hiperkeratosis o hiperpigmentación serían las manifestaciones más sensibles de efecto adverso. Por ello, las más apropiadas para establecer un nivel de riesgo mínimo en la exposición. Es lo frecuente, es lo que se encuentra en cuadros de arsenicismo crónico. Bueno, diagnóstico clínico, ¿no? El antecedente, ¿no? De repente de sospecha de envenenamiento, pero va a haber un dolor abdominal muy fuerte, vómitos, diarrea, hipotensión y un aliento a ajo, ¿no? Que es muy característico. Y el diagnóstico lo podemos hacer por sangre total, que no es lo que utilizamos, más nosotros utilizamos arsénico urinario. Tampoco lo hacemos en otras maneras. Y estamos hablando de 50 microgramos de arsénico por 24 horas. Las guías MINSA, que actualmente se trabaja en el Ministerio de Salud, el arsénico en orina de 24 horas, 10 a 50 microgramos por litro o 20 microgramos por gramo de creatinina en las personas no ocupacionales. Pero en las ocupacionales también se utiliza 100, pero ya está, tenemos, digamos, esta cantidad o menor de 50 microgramos por gramo de creatinina. Entonces, esto es en el ocupacional y en el no ocupacional, ténganlo en cuenta. Y estamos hablando de acá de la segunda, la ocupacional, estamos hablando de orinas puntuales, ¿ya? El tratamiento, bueno, sintomático, tener una vía, tener ventilación, administrar enérgicamente los fluidos para tratar de diluir. Y como antídoto podemos utilizar, pero nunca hay, mejor a veces, el VAL, ¿ya? Que es de 3 a 5 miligramos por kilo cada 4 horas intramuscular. El DEMSA, ¿no? El Suximer, famoso Suximer, 1 a 2 gramos por día, intravenosa, intoxicación aguda, y 10 microgramos por kilo vía oral cada 8 horas por 5 días, cada 12 horas por 14 días. Las dos opciones, pero uno tiene que seguirlas. Esto siempre y cuando el paciente ha podido quedar con problemas, etcétera, pero ha despertado, ¿no? Bueno, esto es en un cuadro, miren, un óleo, donde ven la poción de amor, que es la poción pues con el arsénico trivalente que daba doña Lucrecia a cuando ya se aburría, ¿no? De un amigo, amante, amiga, etcétera. Era la manera de utilizar, ¿no? Esto también son óleos que se encuentran en exposición. Bueno, este es un resumen, digamos, de los datos más importantes en relación a lo que es el arsénico. ¿En nuestro país tenemos arsénico? Sí, y lo tenemos prácticamente en todo el país a predominio de las zonas centro-sur del país. Y el problema está en que la población ha comenzado como a enterarse y a pensar que esta es responsabilidad total del hombre, que causa es antropogénica, que asiento minero, asiento cualquiera de ellos, cuando ya les he dicho que el 60% es natural. Nosotros tenemos la geología de nuestros suelos es totalmente volcánica.
¿ya? Todavía en Perú no tenemos geología médica, no se forman. Ya ha habido el anteaño pasado el año pasado he participado en un evento con Estados Unidos, con Brasil, Argentina sobre geología médica. Ellos ya determinan características geológicas y donde se repiten estas ya saben lo que puede pasar en relación a la exposición a sustancias químicas. El problema transversal, atraviesa todo el país, son los metales pesados, además de los plaguicidas, solventes, microplásticos y residuos electrónicos. Pero los metales ocupan el primer lugar y en muchos de ellos con problemas bastante serios que han ocasionado conflictos y medidas cautelares. Por lo tanto, la labor de todo médico, sea cual sea su especialidad, tiene que conocer esta problemática porque el pediatra tendrá que ver con el impacto al niño que nace de madre expuesta a estos metales. Niños que les han puesto diagnósticos de parálisis cerebral y han sido niños expuestos a plomo o a mercurio, ¿no? Los de ginecobstetricia, los ginecólogos y las obstetras que tienen que en control de embarazo, sobre todo en zonas endémicas de un metal pesado, tienen que medirle porque va a tener un impacto en la criatura. Los endocrinólogos, todas estas sustancias, el mercurio, el arsénico sobre todo, más los dioxinas y los furanos, son conocidos desde 1970 como disruptores endocrinos. Los niveles de diabetes mellitus, hipertensión y tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo están elevándose en países industrializados. ¿Por qué? Por estos llamados disruptores endocrinos. Entonces, como verán, todas las especialidades en algún momento van a tener que ver con estas sustancias. Ahora hemos hablado de arsénico, mañana hablaremos en general de los metales y un poquito más del mercurio, pero es importantísimo que ustedes conozcan, sea cual sea su especialidad, y sobre todo cuando vayan a hacer sus serums, ya que se tiene que capacitar para que el serumista justamente nos brinde información a tiempo real de qué está circulando en un territorio, en un caserío, en un centro poblado, etcétera, para poder prevenir. Hoy día hemos terminado de revisar el reglamento de la ley 31189 que tiene que ver con las personas afectadas por metales pesados y otras sustancias químicas. Y esto es una ley multisectorial, pero presidida por el Ministerio de Salud. Entonces ya, eso significa que todas las regiones, todos los lugares tienen que tener su mapa de riesgo, tienen que conocer qué está circulando. No, ustedes tenemos que dejar de salir de la escuela, salir de la universidad siendo 100% asistenciales. Ya basta de eso. Tenemos que hacer prevención. Y uno de los temas donde más prevención por el futuro, el menoscabo intelectual, el menoscabo neurológico, es justamente los metales pesados. Bueno, no sé si hay alguna pregunta para que ya cumpliendo con la hora. Muchísimas gracias, doctora Sañaga, justamente también por esas últimas palabras que nos ha dado. Si hay alguna pregunta, alguien podría realizarla a través del chat o encendiendo su micro y hacerla de manera directa. Vamos a dar un par de minutos a ver si hay alguna Perfecto. pregunta, doctora. Ujú. Esperamos entonces a ver si alguien se anima a preguntar. Estos son temas nuevos, yo sé, porque la facultad, lastimosamente, en el programa o en el curso de toxicología, no se tocan lo que son metales, lo que son solventes, ahora lo que son microplásticos, lo que son los talatos, etcétera. Y son cosas del día a día, como les digo, donde vamos a estar expuestos todos. Entonces yo creo que es interesante
comenzar primero a preguntarnos qué pasa en nuestro país, cuáles son los problemas, por qué hay más de 200 tantas mesas de diálogo, por qué hay medidas cautelares. Hoy día también se ha visto en la Comisión de Derechos Humanos en Uruguay el caso de La Oroya. Hoy día se está viendo y ellos van a tomar la decisión de la denuncia que han hecho al Estado peruano, porque dicen que no se preocupan por las personas, no les interesan las personas. Y estas denuncias van aumentando cada vez más. Y lógicamente, de quien dicen que no los trata y no les hace caso, es de los médicos. Entonces estamos frente a una realidad donde quizás hace 50 años, o hace 30 ya, 40, era el respeto al médico en todo sentido. Ahora ya no hay eso. ¿Por qué? Porque tampoco hay un respeto a veces que se da del paciente, del médico al paciente. El paciente, como dice, yo quiero primero que me miren y segundo que me saluden, que me respondan y que me digan qué tengo. Entonces, tenemos que, ustedes que son jóvenes y van a salir al mundo, háganlo, pero pensando en que su prójimo es otra persona como ustedes que quiere ser escuchada. Y pregúntenle. Acordémonos, ustedes no sé si han recibido clases de lo que es la atención, ¿no? La atención médica integral. ¿Cuál es la atención integral? ¿Qué significa? ¿No? El entorno, ¿qué significa? La persona, la familia, la comunidad, significa los determinantes de la salud. Significa que yo tengo que saber en dónde vive esta persona para poder tratar de saber qué puede tener. Esos son los determinantes ambientales, los determinantes sociales, los determinantes educacionales, los determinantes de salud, nutricionales. Eso es lo que es atención integral de salud. Muy diferente a la atención primaria de salud o al nivel primero de salud. Son tres definiciones totalmente diferentes. Bueno, parece que no va a haber preguntas. Sí, doctora, parece que no Ya, hay preguntas. En todo caso, ya ok. nos estamos viendo nuevamente el día de mañana, ¿no? El día de mañana, a las Sí, 3 de la tarde, si no me equivoco, ¿no? sí, así es, doctora. Buenas tardes, no sé si puedo participar. Por supuesto. Doctora Gastañaga, soy el doctor Andonaire, soy el siguiente ponente y me da mucho gusto haber entrado. Me hubiera gustado escucharla toda, pero iba a entrar en mi horario, no sabía que había antes, y quería reafirmar las palabras que usted ha dicho, ¿no? Uh-huh, Respecto de la necesidad que tenemos uno de trabajar en la parte preventiva, uh-huh. ¿no? Y segundo, lo de la atención centrada en la persona, Así es. ¿no? Que es algo que hemos perdido nosotros y por lo tanto perdemos ahí nuestra dignidad médica también, Así es. ¿no? Entonces, más bien me congratulo de haberle escuchado, ¿no? Y agradezco porque esto nos reafirma a nosotros como docentes para seguir trabajando en esa línea. Necesitamos ese tipo de médico que usted dice y realmente Uh-huh, ni nuestras autoridades políticas, ni nuestras autoridades académicas creo que todavía han tomado conciencia de lo que significa formar médicos que estén centrados en la atención de la persona. así Y es. necesitamos médicos así. Solo Así es. quería decir eso, doctora, y realmente me da mucho gusto haberle escuchado por lo menos estos últimos minutos. Muchas Buenas tardes. gracias, doctora Andonaire. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, señores participantes. Y ya, hasta mañana entonces, a las 3 de la tarde. ¿Ok?